Los Misioneros Claretianos de América, MICLA, y la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? El tema de hoy es Pablo y la homosexualidad. Mi nombre es Manuel Villalobos, sacerdote claretiano. Quizás no hay un tema que levante más pasiones que el hablar de la sexualidad en la Biblia. La controversia estará garantizada si hablamos de un tipo de sexualidad distinta a la que la cultura, la religión, la tradición y la sociedad en general aprueban, la que se da entre personas del mismo sexo. Hace ya algunos años, el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán expresaba que las personas homosexuales jamás entrarán en el reino de los cielos. El cardenal Barragán hizo estas afirmaciones al portal del internet italiano pontifex.roma, asegurándolo: no lo digo yo, sino San Pablo. Al día siguiente, el cardenal nos recordaba el texto de Romanos 1, 26, 27, donde supuestamente se encuentra dicha condenación. ¿Estará Romanos 1, 26, 27 condenando las relaciones homosexuales tal y como las conocemos y entendemos hoy en día? ¿Qué tipo de relaciones estará Pablo condenando en sus escritos? Para poder dar respuesta a estas preguntas, es necesario entender la cultura de Pablo y así tener un acercamiento más objetivo al mismo texto. Al estudiar el texto de Romanos, nos damos cuenta que la injusticia está enmarcando nuestro texto de 1, 26, 27, donde nos introduce al contexto donde supuestamente Pablo condena las relaciones entre personas del mismo sexo. Es interesante notar que dicha sesión abre con una aparente dicotomía acerca de Dios. Por un lado, tenemos la justificación del justo que vivirá solamente por la fe. Por otro lado, Pablo nos pone de manifiesto que la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, aceveia e injusticia, adiquía de los seres humanos que llevan a ocultar la verdad en la injusticia, en la adiquía, Romanos 1:18. La palabra injusticia aparece 2 veces en este versículo y se refiere a las prácticas injustas de los seres humanos que quieren ocultar la verdad. La injusticia de los humanos se opone y es una afrenta directa a la justicia de Dios. Dikaiosuni thu theu, de Romanos 1:17 y 3:21. Desde el inicio de la carta, toda la comunidad romana está sentenciada, porque las acciones injustas del ser humano intentan invertir el orden de las cosas al querer ocultar la verdad de Dios. La biblista Elsa Tames llama a esta situación la sociedad invertida. Si estamos frente a una sociedad invertida, dominada por la injusticia de los humanos, la audiencia de Romanos 1, 18, 32 puede esperar lo peor, porque la justicia de Dios ha sido rechazada. Tames acertadamente afirma que Pablo utiliza el término pecado, en griego amartía, en el capítulo 3, no antes. Del capítulo 1 al 2, Pablo no habla más que de injusticia, de adiquía. La práctica de la justicia de toda la humanidad pervirtió el conocimiento de Dios verdadero. La idolatría y el conocimiento de Dios son temas claves en este versículo. Idolatría y conocimiento de Dios van unidos, pues prácticas injustas revelan un mal conocimiento de Dios o desconocimiento de Dios. Lo mismo se puede afirmar de la relación entre hacer la justicia y conocimiento de Dios. Más adelante, Pablo insistirá fuertemente que todas las personas han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. En la mente de Pablo, ningún ser humano, homosexual o heterosexual, es justificado ante Dios por sus propios méritos y obras. La primera sección en Romanos 1, 18, 32 aparentemente se refiere a la religión y moralidad de los gentiles. Para Pablo, la religión de los gentiles es una locura,
Porque los gentiles se imaginan a Dios a imagen de seres creados. Los actos sexuales que practica la comunidad de Roma están relacionados a la idolatría y de ahí su condena. Nosotros podemos ver esta conexión a través del uso frecuente de la palabra cambiaron y la frase Dios los entregó, que Pablo usa repetidas veces. Nuestro texto en cuestión dice, Romanos 1:23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación corruptible. En consecuencia viene la idolatría. En el versículo 24, por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón, posiblemente a la avaricia o codicia lujuriosa e inmoral de dominio de unos sobre otros. En el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron a la criatura en lugar del Creador. Nuevamente aparece el tema de la idolatría. Versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, posiblemente adulterio, incesto, dominio sexual de patrones sobre esclavos, esclavas y mujeres pobres. Versículo 26, cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, posiblemente relaciones anales de mujeres con hombres y hombres con hombres. Versículo 28, y como no discernieron el reconocimiento de Dios, adulterio, Dios los entregó a su mente insensata para hacer lo que no conviene, prácticas injustas. El primer cambio tiene que ver con el culto. Los gentiles cambiaron el culto legítimo, que era el reconocimiento y adoración del único Dios verdadero, por el culto ilegítimo, por una representación corruptible. El segundo cambio también tiene que ver con la idolatría, al tratar de hacer pasar la mentira como la verdad y la verdad como mentira. Esta relación verdad-mentira, mentira-verdad, confundirá al creador con la criatura, terminando en la idolatría. El último cambio es el resultado trágico de los dos primeros cambios. Las relaciones sexuales son una mera descripción de la sociedad invertida, que ha confundido tanto a Dios con la criatura y a la verdad de Dios con la mentira, producto de la injusticia humana. Una vez que la humanidad ha caído en la idolatría, se espera lo peor. ¿Qué tipo de relaciones sexuales estará condenando Pablo? Es difícil saber con seguridad qué clase de relaciones sexuales Pablo tenía en mente al escribir Romanos 1, 26, 27. Lo que sí podemos argumentar es que Pablo condena esas relaciones porque resultan perjudiciales y dañinas, tanto para las personas que las practican como para la misma comunidad. Tal parece que Pablo condena dichas prácticas por ser estas inestables, compulsivas y adictas. Si observamos, por ejemplo, las palabras que Pablo emplea para condenar las relaciones sexuales, epitumía, codicia, lujuria, pathos, pasión, lujuria, encayo, arder, abrazarse, orexis, apetito, deseo y plané, error. Todas estas características sugieren que Pablo está criticando los deseos incontrolables del dios Eros, que una vez que domina a los humanos, estos quedaban a su merced. Según esta observación, el asunto moral no serían los actos sexuales por sí, sino la relación entre la pasión y la injusticia que practicaban algunos miembros de la comunidad. Para Pablo, el mal uso de la sexualidad de los gentiles se ha convertido en una enfermedad compulsiva que a su vez ha provocado el abandono de Dios. Concluyendo, es cierto que en la carta a los Romanos 1, 26, 27, Pablo condena un tipo de relación sexual que se da entre personas del mismo sexo, por ser estas de carácter explotativas y estar asociadas a la idolatría. Este tipo de relaciones explotativas fueron las que Pablo conocía. Pablo, al estar condicionado por su entorno cultural, político y religioso, no conocía lo que nosotros conocemos acerca de la sexualidad o de la misma orientación sexual. La idolatría y la injusticia hoy en día toman muchos rostros y situaciones. Así que antes de abusar de los textos bíblicos para condenar a las minorías sexuales, sería bueno examinarnos y preguntarnos si no estaremos viviendo en una especie de sociedad invertida,
donde nuestros miedos y prejuicios pueden más de lo que nos dicta la razón y la ciencia acerca de la sexualidad humana. ¿Acaso no todos somos pecadores, tal y como Pablo nos recuerda? ¿Será que la justicia o justificación de Dios solo alcanza para los heterosexuales y no para los homosexuales? ¿Entrarán las personas homosexuales al cielo? Para saber si las personas homosexuales se salvarán, te invito a ver el siguiente video. Gracias por sintonizarnos. No olvides darle un like a este video y compartir con tus amistades.